Los eclipses en la astrología son sumamente importantes, puesto que suponen un periodo marcado por la introspección o una oportunidad para mirar hacia adentro, si lo prefieren de esta manera. Esta vez, los eclipses en el eje Virgo-Piscis activan la cometa transpersonal, abriendo la conciencia a nuevas sensibilidades, nuevas espiritualidades, nuevos marcos cognitivos para clasificar y valorar el mundo. Todo esto, eso sí, si estamos dispuestos a dejar ir y dejar morir las viejas estructuras que sostienen nuestro relato de quiénes somos y de lo que creemos que es posible y de lo que creemos que es real. Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima, Astrología Humanista, donde hablamos acerca de astrología y mitología. En esta ocasión les traigo un breve video para prepararnos para lo que será la temporada de eclipses de septiembre. No es, digamos, un video dedicado específicamente a la carta astral de uno de los eclipses, eso tendrá lugar en su momento en septiembre, sino que lo que les quiero proponer con este video es una serie de reflexiones, de preguntas, quizás algunos ejercicios que puedan ir haciendo de una vez para irse preparando para ese periodo. Recordemos que desde la luna nueva en Virgo, en este 22 de agosto, perdón, se abre esa compuerta transpersonal. De ahí la importancia de empezar con este nuevo ciclo de la luna a abrirnos a esa energía, a darle la bienvenida, porque así, digamos, dejamos de ser meras víctimas o quedar a la merced de estas corrientes energéticas que nos van a estrellar y que, claro, por tratarse de, como lo hemos hablado en otros videos, de la energía transpersonal, pues su función efectivamente es cuestionar, es descentrar esa estructura egoica de la personalidad o del carácter, como quieran llamarla, que creemos que todo es algo fijo, dado, y al final son en realidad relatos que nos contamos de quiénes somos. En ese sentido, la idea de este video es invitarlos a que nos abramos a esos cambios y que podamos estar preparados para dejar lo que tengamos que dejar. Quizás no siempre vamos a poder estar del todo preparados porque eso es parte de las funciones de los transpersonales y es eh, sorprendernos. Y la vida sería bastante aburrida si no existieran las sorpresas y todo estuviera sumamente fríamente calculado. Perdón. Bueno, vale la pena empezar diciéndoles que esta temporada de eclipses en septiembre tendrán lugar en la luna llena, ¿no? A los 15 grados de Piscis, en el 7 de septiembre, si no me falla la memoria, y la luna nueva en los 29 grados de Virgo, que pues vendría a ser olvido la fecha en este momento, me disculparán. Y bueno, quiero que nos centremos esta vez en las reflexiones y actividades que nos pueden ayudar a preparar lo que ya les dije previamente. Pero antes creo que para entender el contexto de todos estos serie de elementos y de reflexiones debemos recordar brevemente lo que nos dejó el eclipse del 18 de septiembre de la luna llena en Piscis del 2024. Podríamos decir que la luna llena en Piscis el año pasado, por su conjunción con Neptuno, planeta regente de Piscis, nos invitaba a conectar con las profundidades del inconsciente y cruzar los velos que separan el mundo manifiesto del otro lado. Me refiero al mundo de los espíritus, el misterio, todo aquello que no podemos percibir con nuestros cinco sentidos, sino que implica el desarrollo de una sensibilidad perceptiva particular. Esto es supremamente complicado muchas veces de entender para nosotros que estamos embebidos en un marco cultural hiperracional y científico, o más que todo racional y escéptico, donde parece haber habido un desencanto del mundo, ¿no? Y bueno, darle la bienvenida a este mundo de lo sutil a nuestra vida, pues en ese entonces nos implicaba abrazar ese caos pisciano, porque Piscis, así como Virgo representa el orden, Piscis representa el caos. El caos además es emergencia, es también el inicio, el origen de la vida, ¿no? Es en donde se gesta la vida, como ese gran útero de la gran madre, digamos, como arquetipo. Este caos tiene una particularidad y es que rompe los tabiques de la razón, desborda los parámetros del entendimiento, lo que para nuestros valores culturales dominantes resulta un sinsentido y nos dista mucho de caer en la locura. Sí, es decir, claro, siempre estamos al borde del delirio cuando empezamos a incursionarnos en senderos espirituales ya más específicos, incluso cuando empezamos a caminar dentro del mundo de lo espiritual y a tener ciertas percepciones del mundo, de lo
visible que de pronto antes no teníamos. Y esto hasta cierto punto puede llegar a ser, bueno, verdad, ¿no? Creo que no se trata tampoco ni de idealizar ni de romantizar lo que implica acceder a estos mundos más elevados o sutiles, eh, como lo quieran llamar. El punto es que cuando entramos al mundo del esoterismo o transitamos algún sendero, pues siempre estamos caminando por esa cuerda floja. Al respecto, ya nos decía el antropólogo y mitólogo Joseph Campbell que por las mismas aguas que el loco se ahoga, el místico navega con libertad. Es muy interesante esta imagen que nos entrega Campbell porque pone de por medio el simbolismo del agua, que es propio de lo pisciano y asimismo de lo neptuniano. En el agua reside un misterio profundo que no puede ser aprendido por el entendimiento humano. Huye del control, navega salvaje entre corrientes oceánicas, podríamos decir. De ahí que quienes intentan envasarlo y moldearlo de acuerdo con sus propias percepciones egoicas y deseos mundanos, pues caen presos también de la locura. O que creen que pueden llegar a entenderlo a partir de su propia razón. Esta agua es supremamente engañosa, muy similar a las sirenas, o más bien estas criaturas míticas conocidas como las lamias. Las lamias eran aquellas criaturas que encantaban en los ríos, las lagunas y los océanos a los navegantes, eh, presentándoles, presentándose ante ellos como unas mujeres hermosas, y los seducían a través o los hipnotizaban a través de sus cantos. Y cuando estos marineros o navegantes se acercaban a estas mujeres hermosas, pues las lamias mostraban su verdadero rostro y los devoraban, ¿no? O devoraban sus almas, dependiendo del folclore. Y bueno, y algo así es lo que nos ocurre cuando nos dejamos encantar por esta idea también pisciana, de esa sensibilidad, de ese contacto con el otro lado, y nos creemos como los portadores de la verdad del otro lado, los intérpretes por excelencia, los elegidos, etc. Mm, bueno, para no alargarme más en este punto, aquel eclipse de septiembre del 2024 en Piscis nos invitaba a soltar el control, pero también la ilusión de creer que podemos alcanzar la verdad o que tenemos la verdad, porque así actuamos cuando nos creemos responsables de los demás. Con relación a lo que venía diciendo, ¿no? Nos ponemos la máscara de la humildad y la bondad cuando en el fondo creemos que somos superiores que los demás. Porque cuando decimos que vamos a salvar o a responsabilizarnos de personas, arreglarles la vida, roles o tareas que no nos incumben o no nos pertenecen, estamos diciéndole a ese otro que queremos ayudar, en realidad es que tú no puedes, tú eres incapaz. Déjame, yo lo hago por ti, que yo sí puedo hacerlo porque yo soy mejor que tú. Entonces así se genera este círculo vicioso en donde terminamos evadiendo nuestra verdadera responsabilidad, que es hacernos cargo de nosotros mismos y nuestras propias heridas y problemas, y terminamos salvando a esos seres que consideramos inferiores, así sea a nivel inconsciente. Puede ser muy chocante aceptarlo, pero es una realidad, ¿no? En última, somos tan débiles como aquellos a quienes intentamos ayudar, si lo vemos en realidad desde ese trasfondo. Porque nosotros tampoco queremos hacernos cargo de nuestras vidas, eh, y porque en el fondo sentimos que no somos capaces tampoco de hacernos cargo de nuestras vidas. Entonces tratamos de buscar esos problemas de los otros para ayudarles, entre comillas, y mostrarles cómo hacerlo, y así nos sentimos mejores, porque esas personas en ese estado vulnerable pareciese como si necesitaran y se volvieran dependientes de nosotros, cuando en realidad ahí es una codependencia. Y ambos estamos, digamos, tapando nuestras heridas a partir de esa interacción asimétrica, dañina, dolorosa para ambos. Bueno, ya sin más preámbulos, creo que esta temporada de eclipses en septiembre vuelve a retomar el tema de soltar el control y de conectar con el mundo de lo sutil para revitalizarnos. Eso tiene una trampa, y es que cuando hablamos de revitalizar puede sonar a que vamos a beber de la fuente de la vida para tomar más fuerza, ¿no? Vamos a salir mucho más fortalecidos. Sin embargo, todo eclipse supone una muerte simbólica, porque el movimiento celeste y la sabiduría de los espíritus extraterrenales nos invitan a apagar el sol, es decir, nuestro ego, para ver en la oscuridad, lo cual significa mirar dentro de nuestro propio mundo interior, acceder a aquello que en nuestro diario vivir no somos capaces de acceder. Podemos decir que se trata de
portales. En este caso en particular, por tratarse de la primera temporada de Eclipses, después de que los tres planetas transpersonales transitaron a su nuevo respectivo signo, es decir, Plutón en Acuario, Neptuno en Aries y finalmente Urano en Géminis, el portal cobra una mayor magnitud. Estamos hablando de tres transpersonales que están, digamos, en aspecto. Están en aspecto de trígono y de sextil, creando un triángulo que resulta siendo la base de la cometa, de una gran cometa. Dependiendo del planeta, digamos, que ponga la dirección, es decir, que vaya en oposición a Neptuno, en los primeros grados de Aries, o en los, perdón, de Libra, o en los últimos grados de Virgo, como nos daremos cuenta y analizaremos mejor cuando veamos ya el segundo eclipse de luna nueva en septiembre. Bueno, recordemos que los planetas transpersonales son aquellos planetas que desbordan esa estructura del carácter humano, o dicho de otro modo, cuestionan las nociones que tenemos de nosotros mismos, de lo que somos y de lo que es la realidad y la vida misma. Así los transpersonales tambalean los cimientos del estandarte construido por el ego para que éste se reinvente, se reforme, es decir, que se dinamice. Podemos verlo como algo malo porque el ego, la personalidad, siente que es su fin, ¿no? Pues en últimas, de cierta manera lo es, porque es que esa versión, esa narrativa que se ha construido, esa idea que yo he construido de mí mismo, pues deja de permanecer igual, idéntica a como venía siendo. Y eso es lo que hacen los transpersonales, obligan a esa parte de nosotros morir. Y lo podemos ver como algo terrible y resistirnos, o podemos, digamos, soltar y dejar ir. Dejar ir lo que tiene que irse para que realmente aflore lo nuevo. Y es doloroso. Es decir, yo acá no voy a romantizar, es dolorosísimo, pero es necesario. Y esta es lo que se va a venir, digamos, este es apenas el preámbulo, por decirlo así, puede ser como esa introducción, ese prefacio del libro en donde nos van a contar más o menos de qué va la cosa, porque, bueno, tanto Neptuno como Urano van a retrogradar y van a volver a los últimos grados, perdón, Urano de Tauro y Neptuno de Piscis, para dar su último coletazo y, si mal no recuerdo, entre abril y ya a mediados del 2026 ya entran de lleno, se ponen directos otra vez y entran de lleno ya para no volver a esos antiguos signos, sino que ya se quedan, llegan para quedarse definitivamente en sus respectivos signos, es decir, Géminis y Aries. Y ahí es en donde va a empezar ya ese viaje y todo este nuevo cambio. Eh, bueno, claro, digamos que, ¿cómo podemos entender desde nuestra propia carta astral este tema de las identificaciones con los relatos que nos contamos de lo que creemos ser? Claro, es un cuento que nos contamos en la medida en que solo es una parte fragmentada de lo que somos. Y que podemos llevar muchos años contándonos esa historia, desde chiquitos. Por más que tengamos 50, 60 años, podemos durar con ese relato toda una vida. Y va a ser muy doloroso. Bueno, el caso, no me quiero extender mucho acá, es que esta suerte de elementos se pueden ver cuando tratamos de escucharnos a nosotros mismos. Bueno, ¿y qué es lo que yo digo que yo soy? No, no es que yo soy de malas en el amor, ¿no? Ese tipo de cosas que decimos. No, es que yo no sirvo para... Yo no soy disciplinado, entonces no sirvo para mantener una rutina constante. O yo no soy bueno para expresar mis emociones. Cuando me estoy diciendo eso y me quedo en ese relato, me encasillo ahí, pues tengo que ver en mi carta, por ejemplo, en el caso de esta cuestión de yo tengo mala suerte en el amor, pues tengo que mirar en dónde está mi luna, por ejemplo. En qué, en qué signo y en qué casa está emplazada mi luna. En qué signo y en qué casa está emplazado mi Venus. Ese relacionamiento con los otros. ¿Qué planetas tengo en mi casa 7? ¿Qué planetas tengo en Libra? Eso me está hablando de cómo me relaciono con ese otro. Y claro, la luna me está hablando de mi mundo afectivo y probablemente de mi historia infantil, de cómo fue ese mundo afectivo y qué fue lo que pasó en ese mundo afectivo, en esa historia infantil que me marcó de tal forma que me llevó a pensar que soy malo en el amor. De pronto hay otras creencias subrepticias a esas, como no merezco el amor, no merezco estar con otro. ¿Sí?
Entonces es importante empezar a excavar sobre estas creencias. ¿Cuáles son esas fórmulas, esas frases que constantemente nos estamos reafirmando? No, es que si yo no sirvo para ganar plata. Bueno, ¿y eso de dónde viene? Y ahí es muy importante empezar a buscar maneras de identificar en qué parte de la carta está eso, para poder empezar a decir, bueno, es que yo no soy solamente ese fragmento de mi carta. Yo soy algo mucho más amplio y como vengo expresando ese fragmento de mi carta es insuficiente. Tengo que empezar a expresar de otra manera. Es decir, si realmente creo que soy de malas en el amor, mmm, con un Venus, yo qué sé, en Capricornio, en la casa 8, pues creo que no se trata de decir estoy condenado a que siempre tenga unas relaciones supremamente tormentosas en donde me dominan, en donde siempre siento que yo tengo que dar un montón y sacrificarme, pero el otro no me da, sino empezar a transmutar eso y decir, bueno, ¿qué, qué hay en mí que debo cambiar? En vez de siempre estar mirando hacia el otro. ¿No? Las acciones del otro. Es que fulano, cuando estuve con fulano, con fulana, me pasó esto, y después cuando tuve esta otra relación, me pasó esto otro. Bueno, y sí, me pasó, me hicieron el otro, y yo, ¿cuál fue mi lugar? ¿Cuál fue mi papel? ¿Cuáles fueron mis acciones? ¿Qué es eso que estoy repitiendo ahí? ¿No? Mm, bueno, entonces creo que es muy importante que miremos esto, identificarlo, para empezar a poder remover esas narrativas. Empezar a decir, no, no soy esto. Esto es mentira. Si yo soy capaz de identificar esas acciones, esas maneras de abordar las situaciones en que yo he sido quien ha repetido esos patrones, o he sido yo quien ha, digamos, de alguna u otra manera me he autosaboteado, me he puesto la propia zancadilla, entonces es importante empezar a cambiar esos actos, empezar a ser consciente de cuándo los estoy haciendo ahora en mi vida actual. Ya revisé el pasado, lo identifiqué en mi carta y ahora empiezo a mirar hacia adelante y hacia el presente, sobre todo porque el presente es el que nos construye el futuro, y examinar esas acciones, empezar a ser consciente de lo que hago para no repetir otra vez lo mismo. Entonces, volviendo a este ejemplo, pues bueno, si acabo de empezar una relación de pareja, o no sé, llevo una, pero todo viene así, digamos, tropezando, pues entonces ya no voy a repetir, no voy a seguir teniendo las mismas actitudes que tenía antes, sino voy a tratar de empezar a adquirir nuevas. Muy fácil decirlo, claro, lo sé. Pero en la medida en que voy cambiando eso, así sea torpemente, con pequeños tropiezos, me voy a dar cuenta que eso va a tener resultados. Puede que no resultados inmediatos, pero sí resultados a largo plazo. Recordemos que los transpersonales también nos hablan de procesos largos. A pesar de las distintas características que tienen los tres, podríamos hablar que este portal nos está hablando justamente de eso, ya que es una configuración que durará, no recuerdo si son 7 u 8 años, ¿no? Estamos hablando de procesos también largos. Muy bien, estimados, aquí me gustaría hacer un paréntesis para recordarles que si les gusta el contenido de este canal, se suscriban y le den like al video. Es una forma de apoyar lo que hago, por lo que estaré siempre muy agradecido con ustedes. Asimismo, no olviden que pueden pedir la consulta de su carta astral en el teléfono que aparece en pantalla o la dirección de mi página web y seguirnos en Instagram para otro tipo de contenidos. Ahora bien, ya retomando lo que les venía exponiendo, me gustaría ya pasar a los consejos para aprovechar esta energía. Mi primer consejo para quienes llevan unas ideas y unos hábitos cristalizados en sus vidas desde hace mucho tiempo, es importante que examinen qué es lo que la vida les está pidiendo que cambien. Incluso creo que sería interesante llevar desde hoy mismo, mmm, o bueno, también 2 semanas antecitos del 7 de septiembre, que es el primer eclipse, fecha del primer eclipse, una suerte de diario en el que registren, por ejemplo, sus emociones y pensamientos acerca de sus vidas, lo que les da sentido a estar vivos, incluso lo que les va ocurriendo respecto a estos temas centrales que van ubicando con relación a esos relatos que se cuentan. Si mi historia es, si mi parte de mi relato y mi creencia es que yo no sirvo para hacer plata, bueno, ¿y eso de dónde salió? Bueno, ¿y eso cómo lo veo en mi día a día? ¿Cómo me siento al respecto? ¿Cómo mis acciones están afectando o están reproduciendo también esa idea? Y empezar a notarlo. Yo cómo estoy siendo partícipe de esa creencia, que no es solamente algo de afuera, sino algo que yo también estoy haciendo. Y también que se pregunten, bueno, conectándolo con el tema pisciano, ¿qué me conecta con el amor y con la compasión en mi vida cotidiana? ¿Cómo me doy ese amor? ¿Qué lugar le doy a la espiritualidad en mi vida cotidiana? ¿Realmente estoy conforme con la vida que llevo, la profesión que tengo, la pareja, etcétera?
¿Cómo veo que el amor y la compasión y la espiritualidad se expresan en mi vida en pareja, en mi vida laboral, en todos los ámbitos de mi vida? Bueno, acá es importante hacer la acotación. Yo aquí no estoy diciendo que si no hay espiritualidad, amor o compasión en sus vidas, yo que sé, de pareja, laborales, etcétera, digamos, corten de raíz la relación o renuncien a su trabajo, perdón, sino que presten atención a lo que ustedes deben cambiar, ¿no? Para que ese amor se manifieste, para que lleven la espiritualidad acordes a lo que ustedes sienten, piensan, a lo que les da sentido, a lo que les apasiona. Yo acá no les voy a venir a decir en qué creer o en qué no creer, sino que esa espiritualidad la puedan llevar de la manera más auténtica, con su lado más auténtico, que eso exprese ese lado más auténtico de ustedes mismos. Esto tiene relación directa con lo pisciano y con lo virginal, porque Virgo es lo que nos lleva a bajar las ideas de Piscis. Entonces, si nos quedamos en ideas espirituales, en la idealización, en que vivimos en el otro lado, un poco lo que venía diciendo ahora, en donde empezamos a ver y a sentir cosas que antes no sentíamos y de pronto a tener contacto con algo del otro lado y a sentir un amor desbordado y un montón de cosas y empezamos a decir, no, es que yo ya tengo la verdad mm, de, revelada de lo que pasa después de la muerte y entonces me empiezo a caer en el delirio de que soy el gran gurú, el gran elegido, sí, el ungido, bueno. Entonces, cuando caemos en esta suerte de delirio, pues empezamos a perder, digamos, nuestra conexión con este lado. Nos terminamos yendo más para el otro y pues eso nos puede llevar realmente a la completa locura. De ahí la importancia de la energía de Virgo que nos ata a la vida cotidiana y de ahí la importancia de las preguntas de cómo expreso, cómo se manifiesta ese amor y esa espiritualidad, esa compasión en mi vida cotidiana, ¿no? Los ámbitos de mi vida cotidiana, en lo mundano, en lo concreto. Porque tenemos que empezar a hacer esa síntesis y a entender, o bueno, a practicar, poner en práctica en nuestro día a día esa relación, que lo espiritual no es algo totalmente opuesto a nuestra vida cotidiana y que no se trata de renunciar a nuestra vida cotidiana por mantener un tipo de espiritualidad, sino que nuestra espiritualidad se exprese a través de nuestra vida cotidiana, que la espiritualidad, sea como sea que ustedes la lleven, o la decidan empezar a llevar de acuerdo a estos cambios que vayan sintiendo, la vean expresada en su vida diaria, ¿no? Bueno, podríamos llamarlo como ese primer consejo que les doy. Un segundo consejo es empezar a practicar en su vida cotidiana la entrega y expresión de ese amor y compasión a ustedes mismos, ¿no? Y a los otros. Claro, partimos de esas preguntas, de identificar esas narrativas, de esas creencias, y ahora pasamos a ponerlo en práctica. Dicho de otro modo, los invito a que se pregunten cómo puedo empezar a manifestar ese amor y esa compasión de la manera más original posible. ¿Mm? Eh, bueno, acá no, digamos esto, no, acá no hay fórmula. Recordemos que para el segundo eclipse entra en escenario la cuadratura entre Urano y Venus, lo que hace que el goce, la pasión, la libertad y la espontaneidad sean factores esenciales en este proceso de conectar con lo que auténticamente somos y con lo que realmente nos hace felices. Y por tratarse de un eclipse en el eje Piscis-Virgo que involucra a Neptuno y a Saturno, muy similar a lo que ocurrió en ese eclipse de septiembre en Piscis del año pasado, es importante hacer el ejercicio de bajar esas formas de conseguir la espiritualidad, ¿no? Bueno, por último, los invito a darse el permiso de sentir, conectar tanto con su cuerpo como con sus emociones. Quizás pueden armar una lista de reproducción con una música tranquila, relajante o quizás música instrumental que los induzca a entrar en contacto con sus emociones. Simplemente, pues, ¿cuál es la idea? Que se concentren en la respiración, las sensaciones de su cuerpo y su interacción con esos sonidos, ¿no? Que, bueno, se pregunten o déjense sentir lo que les produzca ese sonido, ¿no? Que se den cuenta en dónde están sintiendo eso en qué parte del cuerpo sienten esa emoción que les produce ese sonido o esa secuencia de sonidos. Aquí no importa si la sensación es incómoda o cómoda, simplemente se trata de darnos el permiso de sentirlo. Luego, para finalizar, pueden manifestar eso que realmente quieren para, pues, cambiar dentro de ustedes mismos, ¿no? Creo que esto es también una manera simbólica de acceder al inconsciente, ¿no? Entonces, realmente yo deseo cambiar, no sé, mi manera de ver el amor, mi manera de ver el trabajo, mi manera de ver, no sé, lo que sea, de mi vida personal y bueno, hago una frase afirmativa, la repito en mi cabeza y listo, ¿sí?
No puede ser, no sé. Estamos volviendo al tema de yo soy malo para el amor, o tengo mala suerte en el amor. Entonces, empezar a formular esa frase, digamos, la frase opuesta de manera afirmativa, o lo que ustedes desean de ahí, ¿no? Tengo derecho y soy capaz de entregar y de entregar a otros y de entregarme a mí el amor necesario para estar bien y vivir en abundancia, ¿no? Eso podría ser una frase, bueno, una oración que se me ocurre. Mm, y bueno, digamos que ya para cerrar me interesa que este último ejercicio, pues es a modo de sugerencia, nos ayuda a acceder al inconsciente, ¿no? Acceder a esas creencias y empezar también a cambiarlas, porque es también cómo funciona el inconsciente. Entonces, bueno, espero que esto les haya servido, que puedan poner en parte en práctica estas cosas. Recuerden que igual ahora con esta apertura de este portal no hay fórmulas, todo es, digamos, algo nuevo, algo impensable, algo impensado, que se sale de los marcos cognitivos eh, y de los marcos o los parámetros de lo que venimos viviendo, experimentando, y que es muy importante ir dejándonos sentir esa energía de Urano en Géminis, de Neptuno en Aries sobre todo, y de Plutón en Acuario, que nos invitan efectivamente a encontrarnos con algo nuevo. Y que con el paso de los días puede que tengamos ciertas epifanías, ciertos insights, ciertos momentos de introspección que nos van a llevar a darnos cuenta de por dónde es ese camino, cómo podemos cambiar, qué es lo que debemos cambiar. ¿Mm? Y bueno, espero que hayan disfrutado el escuchar este video tanto como yo disfruté grabándolo. Les pido dejen en los comentarios temáticas astrológicas que les gustaría que abordara en próximos videos, dudas que tengan, sensaciones que ya empiecen a sentir con esta luna nueva y la apertura de este nuevo portal transpersonal. Y recuerden que si desean agendar una consulta astrológica pueden escribir al número que aparece en pantalla o visitar mi página web. No olviden seguirnos en Instagram, el enlace aparece en el resumen de este video. Y bueno, muchas gracias y buen camino, nos veremos en un próximo video.